Pero tenemos un predicador invitado en este día. Le doy gracias a Dios porque Dios es bueno, Dios es lindo, para siempre nuestra misericordia. Y vemos, ¿verdad?, nuestras parejas jóvenes, vemos nuestra juventud, ¿verdad?, y nuestros caballeros, ¿verdad?, también envueltos en el Señor. Y durante este año, ¿verdad?, hemos visto cómo muchos de ustedes, pero mucha participación de la iglesia, nuevos maestros en los niños, en los jóvenes, cómo se han ido desarrollando, cómo ha habido un crecimiento en la iglesia. Y eso es lindo porque eso es lo que Dios quiere, que sigamos, ¿verdad?, escalando, ¿verdad?, y que podamos seguir bendiciendo la iglesia, ¿verdad?, según los talentos que Dios nos ha dado. Y en este momento yo quiero presentar a mi hermano Omar Mariño, que nos va a traer la palabra en esta mañana aún, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a orar con nuestro hermano Omar. Bendito Dios. Yo digo que Dios, ¿verdad?, Dios tiene propósito, ¿verdad?, con nosotros, en nuestra vida, en nuestra trayectoria. Y le damos gracias a Dios y oramos por eso. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias en esta mañana hermosa, mi Dios. Te doy gracias por tener el privilegio de llegar a tu casa con la iglesia, con nuestros hermanos, a honrarte, a adorarte. Y en este momento nos preparamos a escuchar tu palabra. Te pedimos que bendiga, Señor, a nuestro hermano Omar, Señor. Pon palabras en su boca, mi Dios. Sabemos que se ha preparado, pero te pedimos que lo uses, Señor, con toda gloria y poder, mi Dios, y que bendigas nuestras vidas a través de la palabra que ha de ser predicada. En el nombre de Jesús te doy gracias, Dios. Amén, Dios. Amén. Hermano Omar con nosotros. Dios te bendiga, iglesia. Pueden tomar asiento. Qué bueno estar entre ustedes, trayendo la palabra del Señor. Muchos hemos escuchado noticias en estos días. Muchos problemas, muchas situaciones, noticias de Siria, noticias mundiales, guerra, rumores de guerra. Y estas situaciones, estas noticias nos llegan a cada uno de nosotros. Estos problemas, estas tormentas que están sucediendo a nivel mundial, estos problemas, estas guerras, nos atacan tanto socialmente como individualmente. Pero una cosa yo sé, y es que de todas estas cosas, de todas estas problemas, de todas estas situaciones, Dios siempre nos va a ayudar. Dios siempre nos va a rescatar. Dios siempre nos va a socorrer. Dios siempre nos va a dar la mano para levantarnos. Quiero comenzar con una historia que se encuentra en el capítulo número 14 del libro de Mateo. Muchos de nosotros ya la hemos escuchado anteriormente. Y quiero leerla, no tienen que buscarla en su Biblia. Dice en el capítulo número 22, en el nombre del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Ribera quiere decir en la otra orilla. Ellos estaban en una orilla y tenían que ir hacia la próxima orilla, que fue lo que Jesús les mandó. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, el viento era fuerte, el viento era destructivo. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento.
Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Dios bendiga su palabra. Titulé este sermón, Dios te cuida en medio de la tormenta. Como les dije anteriormente, hemos estado escuchando muchas noticias negativas a nivel mundial, a nivel social. Mucho problema. Tanto problemas de guerra como problemas individuales, problemas matrimoniales, problemas de familia, tantos problemas, tantas que existen en nuestra vida. Y quise titular este sermón, Dios te cuida en medio de la tormenta. Cuando la tormenta llega a tu vida, siempre va a aparecer Dios para ayudarte, para extenderte la mano, para socorrerte. Es interesante porque leyendo este pasaje de la Biblia, tuve que leer un poquito más atrás para poder entender este pasaje. Y es interesante porque antes de que este evento ocurriera, de la tormenta, Jesús había alimentado a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de la tormenta hubo bendición. Antes de la tormenta hubo abundancia. Antes de la tormenta, antes del problema, hubo milagro. Y muchas veces en nuestras vidas vamos a tener abundancia, vamos a tener bendiciones, vamos a tener milagros, vamos a tener de parte de Dios muchas bendiciones. Pero va a llegar un momento que nos va a tocar la tormenta. Va a llegar el momento que nos va a llegar ese problema, esa situación. Nos va a llegar el momento que la familia va a ser azotada, que nuestros hijos van a ser azotados por el problema, la enfermedad, la situación matrimonial. Va a llegar el momento que los problemas nos van a asediar. Te pregunto yo en estos momentos, ¿tendrá Dios el poder suficiente para socorrerte en medio de la prueba? ¿Tendrá Dios el poder suficiente para socorrerte cuando tú estás en medio de la tormenta? ¿Tendrá Dios el poder suficiente para levantarte cuando tú estás caído? La situación en que se encontraban los discípulos no era una situación fácil. No era una situación, era una situación bien difícil. Ellos habían llegado al centro del mar. Cuando Jesús les dice que partan para la próxima orilla, ellos habían llegado al centro del mar donde no hay un puerto, donde no hay forma para a dónde ir. Cuando ya la tormenta los ataca, ellos están descubiertos. Ellos no tienen forma para dónde escapar. Ellos no tienen un puerto seguro. Y esto se les hace más difícil. Pero qué bueno que ellos nunca miraron hacia atrás. Qué bueno que ellos siguieron hacia el frente cuando Jesús les dice, vayan a la otra orilla. Ellos obedecieron y siguieron hacia el frente. Nunca retornaron hacia atrás. Y más difícil aún, porque en este mismo libro de Mateo, en el capítulo número 8, vemos que también hubo una tormenta, pero en ese caso, Jesús estaba dentro de la barca. Se le hizo un poco más fácil. En este caso Jesús no estaba. En este caso Jesús ya se había ido y ellos estaban empezando a pasar por la tormenta sin Jesús. Qué difícil se les hizo. Pero nunca volvieron atrás. Cuando se les presentó el problema, cuando se les presentó la situación, nunca retornaron. A los discípulos les dio miedo al ver que Jesús caminaba por encima del mar. En realidad, a ellos no les dio miedo cuando vieron a Jesús caminar por encima del mar. Ellos ya tenían miedo porque la tormenta los estaba asediando. A ellos les dio miedo porque ya la tormenta los estaba atacando. Y al ver a Jesús
caminando encima del mar, entonces les entró miedo y dijeron, un fantasma. Lo que pasa es que cuando nos llega el problema a nuestra vida, cuando nos llega la situación a nuestra vida, cuando llega la enfermedad a nuestra vida, cuando llega el problema de nuestro matrimonio, cuando llega la situación a nuestros hijos, aunque sea algo insignificante, aunque sea algo sencillo, nos va a dar miedo, nos va a dar temor. Y vemos cómo los discípulos tuvieron temor de algo tan sencillo como ver a Jesús caminando sobre las aguas. Ellos sabían que Jesús tenía el poder de caminar sobre las aguas, pero les dio miedo. ¿Por qué? Porque estaban en medio del problema, porque estaban en medio de la situación. No sabían a dónde ir, no sabían a dónde coger, no tenían a Jesús en la barca. Y muchas veces nosotros pasamos lo mismo. Muchas veces nosotros pasamos por un problema y pensamos que no está Jesús. Pensamos que ya Dios no se encuentra. Y hasta lo más insignificante, hasta lo más pequeño, nos va a dar miedo. Nos va a dar miedo cuando nos enfermamos. Nos va a dar miedo cuando estamos pasando por alguna situación grave. Nos va a dar miedo como a los discípulos. El mayor peligro de las aflicciones externas es que tienen una fuerza tremenda para perturbarnos internamente. Y quiero explicar esto, quiero leerlo de nuevo. El mayor peligro de las aflicciones externas es que tienen una fuerza tremenda para perturbarnos internamente. Era lo que les estaba diciendo. Es que el mayor peligro no es la tormenta, en este caso. El mayor peligro no es el problema que estemos pasando. El mayor peligro no es la situación que estemos pasando. Es que la situación nos va a pegar tanto que entonces internamente vamos a tener problemas. Nuestras emociones se afectan, nuestra mente se afecta, comenzamos a tener depresiones y ahí es donde está el problema. El problema no es la tormenta, el problema no es la situación con tu familia, el problema no es la situación con tu matrimonio, el problema es qué va a suceder si tú sigues en medio de ese problema. ¿Qué va a suceder contigo? ¿Qué va a suceder con tus emociones? Espiritualmente, ¿qué va a suceder con tu vida? Ese es el problema. Pero Jesús dice que cuando ellos pasaron por la tormenta, Jesús aún no había llegado. O sea que Jesús les permitió pasar por la tormenta. La Biblia dice que en el mundo nosotros vamos a tener aflicciones. En el mundo nosotros vamos a tener problemas. En el mundo nosotros vamos a tener situaciones. Pero confiad porque yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Confiad porque yo he vencido al mundo. Y Jesús en este caso los dejó pasar por la tormenta. Jesús sabía que iba a haber tormenta. Jesús sabía que iba a haber problemas. Jesús sabe que tú vas a tener problemas. Jesús sabe que tú vas a tener problemas matrimoniales, problemas familiares. Jesús sabe que tú te vas a enfermar. Jesús sabe que tú vas a pasar por situaciones difíciles. Y no quiere decir que entonces Jesús te va a quitar el problema. No quiere decir que Jesús o Dios te va a quitar la situación por la que tú estés pasando. Vamos a pasar por ello porque es naturaleza. Vamos a pasar por el problema porque es parte de la humanidad. Tenemos que pasar problemas, ya está escrito. En el mundo vamos a tener aflicciones, en el mundo vamos a tener problemas, pero vamos a confiar porque dice Jesús, yo he vencido al mundo. Amén. Quiero compartir un pequeño testimonio que ya se ha dicho anteriormente aquí por nuestro pastor. Y fue cuando hace unos cuantos años compartía nuestro pastor. Él es enviado a predicar su palabra a otra parte aquí en Estados Unidos. Él se encontraba en Puerto Rico y Dios lo envía a llevar su palabra a otra parte. Y en ese momento, hace muchos años atrás, iba a pasar una tormenta, un huracán por Puerto Rico, uno de los más fuertes. Y
aunque él sabía que iba a pasar la tormenta, aunque él sabía que iba a pasar el huracán, él obedece a Dios. Él obedece a Dios, pero con temor, con miedo, porque es parte de nuestra naturaleza. Es parte de nosotros, somos humanos y nos da miedo, nos da temor. Y él partió, pero con miedo. Él salió de Puerto Rico dejando a su familia, a sus hijas, con temor. Pero como hicieron los discípulos, obedecieron la voz de Jesús y partieron. Así hizo nuestro pastor para ir a predicar su palabra. De que tenía miedo, sí tenía miedo. Que iba a pasar un huracán, iba a pasar el huracán. Su familia estaba sola y no estaba en Puerto Rico para protegerla. Tenía miedo. Pero sale de Puerto Rico a predicar su palabra. Y cuando está en medio de la predicación, se levanta una persona y le dice de parte de Dios: tranquilo, calma, porque yo tengo a tu familia en mis manos. Y esto me impactó mucho, porque podemos ver la mano de Dios. En medio de la situación. Y ese es el mejor momento. Ese es el punto mejor. Cuando Jesús te dice tranquilo. Cuando los discípulos ya no sabían qué más hacer. Ya tenían miedo, tenían temor. Jesús le dice tranquilo. Calmados, yo soy. Y el Señor te dice en esta mañana, tranquilo, deja tu problema en mis manos. Yo soy el que te ayuda. De la misma manera, así le dijo a nuestro pastor, tranquilo, porque yo cuido tu familia. Jesús no tenía necesidad de decirle a los discípulos: yo soy el maestro, yo soy el rabí, yo soy Jesús, yo soy el Dios, yo soy el Todopoderoso. Cuando se les acercó, simplemente bastó con decirle: yo soy. Simplemente bastó con decirle: yo soy. En el libro de Juan nos habla acerca de cuando Jesús les habla a sus ovejas y sus ovejas escuchan su voz, reconocen, dice la palabra, sus ovejas reconocen su voz. Y en este caso, los discípulos reconocieron la voz de Jesús. Ellos vieron y que un fantasma en el medio del mar. No sabían que era Jesús. Y Jesús solamente le tuvo que decir: yo soy. Y en esta mañana el Señor te dice: yo soy. En esta mañana el Señor te dice: yo soy en medio de tu problema. Yo soy en medio de tu situación. Yo soy en medio de tu enfermedad. Cuando creas que ya todo está perdido, yo soy. Te dice el Señor: yo soy el que te sostiene, el que te levanta. Ese es Dios. Todos pasamos por tormentas en nuestra vida. Todos pasamos por situaciones en nuestra vida. Todos tenemos momentos de miedo. Todos tenemos momentos de temores. Todos vamos a tener problemas. Todos vamos a tener nuestra tormenta. Porque es parte de nosotros, es parte de la naturaleza. Pero de algo yo estoy seguro. Y de algo quiero que tú estés seguro. Dios siempre va a aparecer en el momento cuando te estás hundiendo.
Jesús se le aparece a los discípulos y le dice a Pedro, ven. Cuando Pedro le dice, si eres tú, yo quiero que tú me hagas ir a donde ti. Jesús le dice, ven. Pedro sale y camina sobre las aguas, pero el temor y el miedo hicieron que se hundiera. Cuando nos da temor y cuando nos da miedo, muchas veces hacen que nos hundamos. Muchas veces hacemos que nos hundamos en medio del problema. Pero Jesús siempre llega a tiempo. Él no te quita el problema. Él te levanta cuando estás en medio del problema. Él te socorre cuando te estás hundiendo. De la misma manera que sacó a Pedro cuando se estaba hundiendo, de esa misma manera el Señor te saca. De esa misma manera el Señor te levanta. De esa misma manera el Señor te socorre. Porque no quiere que tú pases por perturbaciones. Sí, tú vas a pasar por tormentas. Sí, tú vas a pasar por problemas. Pero Él no va a permitir que tu mente fluctúe. Él no va a permitir que tú te hundas en medio de la situación. Él no va a permitir que tú te hundas en medio del problema. Él no va a permitir que tu vida se hunda. Dios siempre va a aparecer en el momento cuando te estés hundiendo y siempre te va a extender la mano. Quiero leerles un salmo. Salmo número 62. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. El número 5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. El momento más difícil de tu vida, Dios te socorre. En medio del problema, Dios te socorre. No tornes tu mirada atrás. Cuando estés pasando por el problema, por la tormenta, no mires atrás. Haz como hicieron los discípulos. Obedecieron a Jesús y siguieron al frente. Cuando la tormenta te toque, no digas está todo perdido. Que te dé miedo, te da miedo. Que te da temor, te da temor. Pero Jesús siempre va a aparecer en medio de tu tormenta para levantarte, para socorrerte, para ayudarte. Déjale tus problemas, déjale tus situaciones al Maestro. Déjale tus situaciones a Jesús. Déjale tu situación y tus problemas al que sabe cómo resolverlos. Nosotros en nuestra mente finita muchas veces no sabemos cómo resolver los problemas porque nos ciegan. Muchas veces no sabemos cómo resolver los problemas porque, como les estaba diciendo, cuando nos llega el problema nos cegamos. Cuando nos llega el problema no sabemos quién es quién. Los discípulos no sabían ni quién era Jesús porque estaban en medio de la tormenta. Deja que Jesús te socorra. Deja que Jesús llegue a tu vida. Deja que Jesús te toque. Deja que Jesús te extienda su mano y te saque de medio de la tormenta y de medio del problema.
Que Dios te bendiga. Gracias, Señor. Adoramos al Señor. Qué lindo reconocer su palabra, ¿verdad? Dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa es la palabra del Señor. Y yo creo que lo que hay que reconocer es que cuando estamos en el medio de la tormenta, como hablaba nuestro hermano Omar, cuando estamos en ese momento, cualquier cosa nos perturba, ¿verdad? Porque nuestra mente está enfocada, ¿verdad?, en la situación, en la tormenta. Pero qué bueno es Dios, que está para auxiliarnos. Y yo creo que la palabra del Señor es la palabra que podemos leer, que podemos hablar, que podemos escuchar en el mensaje que nos dice, tenemos que confiar. El momento bueno lo celebramos con mucha alegría. El momento malo, mire, vamos a pasarlo con el Señor. Pero Dios es bueno y para siempre su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso yo siempre digo, hermano, celebren lo bueno. Cuando pueden celebrar algo, celébrenlo. Porque cuando venga el tiempo malo, mire, aguantamos la tormenta y esperamos la próxima bendición, ¿verdad? Así que le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por la palabra predicada. Le damos gracias al Señor por nuestro hermano Omar y la palabra que ha sido hablada. Si hay alguno que necesita alguna oración especial o que tenga alguna petición especial, bendito Dios, puede levantar su mano, puede pasar al frente, que queremos orar. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que hay momentos en nuestras vidas que necesitamos ese apoyo en oración, ¿verdad? Hay momentos en nuestras vidas que necesitamos, bendito Dios, como dice la palabra, si alguno tiene alguna situación, algún problema, está afligido, me dice, busque los ancianos, bendito Dios, que oren por ti. Cuando dice anciano no está hablando de pelo blanco, aunque aquí hay bastante, ni de barbita blanca, que aquí hay bastante también, pero habla de hombres y mujeres de Dios. Cuando usted tenga una situación, busque gente madura en el Señor. Yo siempre digo esto y tiene lógica, ¿verdad? Si usted está pasando por un momento difícil en su matrimonio, no vaya a un divorciado a pedir consejo, porque ese consejo no va a ser muy sabio que digamos, ¿sabe? ¿Verdad? Si está teniendo algunas situaciones personales con alcoholismo, con droga, con algo, ¿sabe qué? No es un buen lugar ir a una barra a pedir un consejo, ¿verdad? Eso no va a funcionar. Y así estamos, bendito. Tenemos que buscar apoyo, ¿verdad? Aquellos hombres y mujeres que nos puedan apoyar. Así que inclinen su rostro. Yo quiero hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Dios, por la palabra predicada en esta noche, en este día, Dios. Y te digo gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque podemos escuchar, Señor, que tu auxilio siempre está para la iglesia, para tus hijos, Señor. Lo lindo es entender, mi Dios, que estamos cubiertos bajo tu protección, Dios. Y el día que nos sorprenda, confiamos en ti, mi Dios, que tú has de bendecirnos y nos has de guardar. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú bendigas, Señor, cada hombre, cada mujer, cada matrimonio, Señor, en este lugar, Señor. Te pido que bendiga a su familia, mi Dios. Te pido que bendiga a los hijos, mi Dios. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios. Amén, Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor.